Y créame que cada vez que un servidor está aquí, pienso en la familia, no solamente en la mía, sino en la de usted. Darle mucho al Señor su misericordia y que Dios también los alcance. Porque esta bendición que nosotros recibimos del Señor, cuánto no quisiéramos también que la familia la reciba. Así que no dejemos, hermanos, de orar al Señor, sino vamos a suplicarle también por ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos acción de gracias porque nos permites terminar, Señor, en este atardecer, anochecer, con las actividades de este día del Señor, día en que celebramos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias porque usted es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad y porque su voluntad es agradable y es perfecta. Señor, permítanos disfrutar de su compañía ahora y siempre. Pero también, Señor, queremos suplicarte por nuestro familiar, por aquel hermano, por aquella hermana, el sobrino, el tío, inclusive, Señor, el papá o la mamá o el hermano o la hermana. Señor de los cielos, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Padre Santo, porque nosotros nos estamos dirigiendo a ese encuentro maravilloso con usted para vivir por toda la eternidad en esa gloria que nos ha sido a preparar. Pero también estamos conscientes, Señor, hacia dónde se dirige el familiar o aquellas personas que no te han conocido, sino que han rehusado, Señor, el llamado que tú les has hecho. Ahora, Señor amado, permítenos que podamos escuchar tu palabra, que la recibamos con acción de gracias y que tu palabra cumple el propósito para lo cual la envías en esta noche. Edifícanos con tu palabra porque tu palabra es verdad. Y nosotros creemos que tu palabra es verdad. La apropiamos y la atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón. En acción de gracias lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero que escuche con atención lo que dice la palabra de nuestro Dios, versículos 1 y versículo 2 y 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versos 1, 2 y 3, que dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cultivando la cultura cristiana, el tema que nos ocupa en esta ocasión. Y amados hermanos, agradecemos al Señor porque nos permite a nosotros con toda libertad darle cumplimiento a las enseñanzas que nosotros hemos recibido de parte del Señor en medio de un mundo que se está desmoronando moralmente, en un mundo que hay tanta violencia, en un mundo que hay tanta maldad. Pero en medio de todo eso, Dios permite que la iglesia militante de todos los tiempos, en todos los lugares y partes del mundo, la iglesia continúa su marcha, continúa caminando hacia la nueva Jerusalén, lugar que el Señor nuestro ha preparado para nosotros. Por eso, mis amados hermanos e iglesia, mantener la salud en la creencia o mantener saludable nuestra creencia doctrinal no ha sido fácil en el peregrinar de la iglesia. Siempre la iglesia, amados hermanos, se ha visto en grandes tribulaciones, aflicción y persecución para que ésta pueda profesar la sana doctrina. La iglesia, en otras palabras, ha sido perseguida, a manera sea que
Hay hombres y mujeres que han quedado en la historia también de la iglesia, que han ofrecido su vida en fidelidad a lo que ellos han creído. Así que nosotros estamos mirando una cultura en el exterior de la iglesia que triste y lamentablemente no es la cultura que nosotros podemos ni debemos de imitar. Razón, porque sus principios, sus valores no son los principios ni los valores que podemos nosotros imitar. Antes, por el contrario, eso está registrado para nosotros en la sana doctrina y en la palabra del Señor. Ha sido una lucha entonces para nosotros, hermanos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero en medio de todo eso, Dios ha provisto la manera, la forma de cómo la iglesia puede cultivar la doctrina cristiana en medio de una cultura pagana que se está desmoronando. Dios el Señor ha revelado su palabra y nos ha dado a nosotros los mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, para que por ellos nosotros podamos vivir en medio de esa cultura que está muy mal. En todo el tiempo han habido herejes que pervierten el verdadero significado del evangelio, herejes que pervierten el significado de la palabra del Señor. Esto se ha dado al interior de la iglesia. Pero qué bueno, mis amados hermanos, que también Dios ha dejado a hombres y mujeres que han defendido la causa de la sana doctrina y de la palabra del Señor. Así que en medio de todo, Dios permite que sucedan esas cosas con una sola razón: que tú puedas mirar, que tú puedas ver que en Jesucristo nosotros podemos vivir una vida, y una vida en abundancia, aun cuando el mundo está en problemas, aun cuando veamos que el mundo cada día se va desmoralizando, que los valores se van perdiendo. Pablo, en esta carta que le escribe a los Corintios, introduce un sentimiento válido de preocupación. Es válido que nosotros los seres humanos nos preocupemos, pero mayormente cuando nosotros nos preocupamos en el crecimiento y desarrollo de la iglesia, en la extensión del reino de Dios. Pablo va a poner de manifiesto, hermanos, por un lado, la razón por qué él está preocupado, y por el otro, el deseo que tiene de la pureza y de la estabilidad de la iglesia, de manera particular de los corintios. Corintios era una iglesia, fue una iglesia con muchísimas dificultades. Y usted, como lector de la palabra del Señor, no está ajeno de conocer la condición en que la iglesia de Corintio estaba cuando Pablo le escribe las dos cartas. Habían problemas entre ellos, habían divisiones, había también, amados hermanos, pecados de inmoralidad. Pero por eso el Señor, a sabiendas de que la iglesia se va moviendo y que lleva su curso, va a su marcha en una cultura pagana, en una cultura idólatra, llena de pecado, llena de maldad, pero ahí está la cultura de la iglesia, la cultura cristiana, que podemos decir nosotros que es la contracultura con aquella cultura que no está bien y que no es digno de imitar. Y note lo que dice Pablo. Expone en el versículo 2, 1 y 2 el sentimiento que él tiene. ¿Cómo se siente Pablo? A tal manera que tiene el atrevimiento de decirle a los corintios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérenme un poco de locura. Si me van a decir que yo estoy loco por lo que yo les voy a mencionar, si me van a decir que yo estoy loco por lo que yo les voy a predicar, bueno, está bien, tolérenme entonces un poco de locura. Pero es bueno que en medio de esta locura yo les diga lo que el Señor piensa de ustedes. Entonces, tolérenme, dice Pablo, lo que les voy a decir. Y vean lo que dice el versículo 2, perdón. Porque os celo, Dios,
Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la cultura cristiana. La cultura de la iglesia es una cultura, hermanos, pura. Y Pablo dice, oh celo con celo de Dios. Pero esta palabra que Pablo utiliza no es el celo que comúnmente nosotros conocemos. Cuando, por ejemplo, el esposo tiene celo de su esposa y viceversa. O el novio o la novia tiene celos porque encontró al chico o a la chica, su prometido, que estaba dialogando con alguien, y entonces ya ella sintió celo. Pero el celo que él o ella está sintiendo es de decirle al novio, a la novia, al esposo o a la esposa, ¿sabes qué? Oye, ¿qué cosa es lo que tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no eres sincero conmigo? Yo te acabo de mirar que estás con un chico, con otra chica, y no soy yo. Ese no es el celo que Pablo está diciendo aquí. La palabra celo en el original griego se escribe con Z y se pronuncia celó. Con Z y se pronuncia celó. Y escuche la connotación de esta palabra. Es el sentimiento mismo de Pablo. Pablo dice, yo anhelo. Ese es el significado de la palabra celó. Yo anhelo. ¿Qué cosa anhela Pablo? Presentarles como una virgen para Cristo. Es mi anhelo. Por eso les escribí la primera carta. Y en ambas he despertado, dice Pablo, ese sentir que yo tengo en Cristo. Les amonesto porque yo anhelo presentarles a ustedes una iglesia pura delante de Dios. Además, dice Pablo, es que cuando yo les estoy escribiendo y les estoy diciendo que me toleren un poco de locura, es que yo tengo entusiasmo. Tengo un gran entusiasmo. Y es que el corazón de Pablo, aunque en edad él ya era un hombre grande, pero su corazón estaba tierno. ¿Sabe por qué? Porque su corazón había sido transformado por el poder y la presencia de Dios y del Espíritu Santo en su vida. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, ya dejen ustedes esa cultura en el cual ustedes han vivido o vivieron en otro tiempo. Ahora ustedes están viviendo en una cultura cristiana donde los principios están enmarcados por los mandamientos y estatutos del Señor. Pero no termina Pablo cuando dice yo os celo, con celo de Dios. Él está diciendo, ¿saben ustedes, corintios? Tengo un deseo, pero es un deseo intenso. ¿Sí? Tengo un deseo intenso. Y es tan intenso que yo quiero compartirlo con ustedes. Y les dice, os he desposado con un solo esposo. Con uno solo. Aquí no hay infidelidad, dice Pablo. Y por lo tanto ustedes tampoco como iglesia deben de serle infiel a Dios. Aunque la gente de allá de la cultura pagana es infiel a Dios, pero dice ustedes no. Luego dice Pablo, lo que yo les estoy deseando es que tengo por ustedes una entrega apasionada. Yo estoy apasionado con compartir con ustedes el mensaje, dice Pablo, con el único fin y propósito de presentarles como una virgen para Cristo. Hermanos, esto es algo lindo y maravilloso. Esto contiene la idea del cuidado y el esmero en hacer una cosa, y Pablo está preocupado y está celoso, pero de buenas obras. A manera que dice él, es mi deseo presentarles delante de Dios como una virgen. ¿Usted sabe cuánto peso tiene eso? Aunque hoy en día ya en la cultura y eso ya no importa. En la cultura de afuera, literalmente hablando, ya no importa si la muchacha eso no es virgen. Eso ya no importa. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en la cultura cristiana sí importa.
En la cultura cristiana sí tiene valor. Habló de la pureza de la iglesia. Nosotros fuimos llamados por el Señor. El sentimiento es más duradero que las emociones, dice Pablo. Porque la emoción puede ser momentánea. Usted siente una emoción porque el familiar va a venir en este fin de año y ya le llamó por teléfono, viene de Canadá, de Estados Unidos o de otro país, y usted como papá, como mamá, ya se está preparando. ¿Cómo está usted? Contento, alegre, entusiasmado, porque viene el hijo, viene la hija después de una larga jornada de meses o de algunos añitos por ahí. Usted está entusiasmado, pero sabe una cosa, cuando él llega, cuando ella llegue, usted lo abraza, usted le da la bienvenida, prepara la comida, sale de paseo con él, pero cuando ya dice, papi, mami, ya me voy a regresar en tal fecha. Entonces usted, escuche aquí, hermanos, tuvo una emoción, pero duró poco tiempo. Pero cuando vamos al sentimiento, hermanos, el sentimiento es algo que tiene estabilidad y es que es duradero. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: sepan ustedes que el sentimiento dura más que una emoción. El cristiano no puede vivir una cultura cristiana solamente por una emoción. Porque rescate, ruta vertical, resurrección canta bonito y yo voy a ir porque el predicador esto. No. Usted viene aquí porque tiene un sentimiento hacia Dios y ese es el sentimiento de que usted ama al Señor. Y es por amor que nosotros venimos a adorar al Señor. El sentimiento es un proceso cognitivo que nos lleva a la reflexión. Y esa reflexión te ayuda a prestar atención para que puedas resolver tus problemas. El sentimiento hasta allí llega, hermanos. Un proceso cognitivo. Te ayuda a reflexionar y dices, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo? Es que yo me doy cuenta que cuando yo voy allá a la casa de Dios, sí siento entusiasmo, me siento bien, pero ya que estoy acá afuera como que siento un vacío. Reflexiona. Corrige eso en tu vida. Ponle atención a eso que está sucediendo en tu vida. Porque nosotros no podemos venir por emoción. Nosotros debemos de venir por el sentimiento de que amamos a Dios, por el sentimiento de que amamos a la iglesia y que, si bien es cierto, nos sentimos bien cuando estamos juntos, porque la Biblia dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. También el sentimiento es un proceso de evaluación formativa. Eso es lo que Pablo le está diciendo con estos pequeños versículos. El sentimiento es un proceso de evolución formativa. Hermano, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, venimos para formar nuestro carácter. Antes el carácter quizás de algunos de nosotros era violento. Nos irritábamos con cualquier cosa, nos enojábamos con cualquier cosa, nos airábamos con cualquier cosa, pero llegado a Cristo y llegado a participar y a ser parte de la cultura cristiana, hermanos, ese sentimiento de amor hacia Cristo se transforma en algo que nos va formando. Y la misma Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esto es algo que nosotros debemos de evaluar. Porque cuando nosotros también hablamos de una evaluación, yo tengo que evaluarme primeramente a mi persona. Usted tiene que evaluarse cómo va en sus estudios, en el trabajo, la familia cómo va, el matrimonio cómo va marchando, en esta cultura cristiana, por supuesto. El sentimiento nos lleva hasta allí. Y Pablo le dice, mis amados hermanos, a la iglesia: entonces, evalúense ustedes, oh Corintios, hagan un análisis de lo que ustedes son. Así que Pablo antepone, hermanos, en estos versículos, la emoción que él tiene.
Pero no solamente Pablo habla de la emoción que tiene, habla también de algo muy importante y es el temor. Pablo está atemorizado, Pablo está alarmado cuando le llega la noticia de la condición en que la iglesia de Corintios se encuentra. Y escuche lo que dice en el versículo 3. Pero temo. Estoy atemorizado, dice Pablo. Me preocupa que ustedes vayan marchando así. Me preocupa que después de que ya ustedes tienen algunos años, hayan algunas costumbres todavía que no son las correctas. Porque una cultura es la costumbre, es las prácticas de una sociedad. Y si usted sale al contexto de afuera, se va a dar cuenta cómo está la cultura de afuera. Y entonces Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la verdad. Hermanos queridos, mantener a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas puede ser muy dificultoso. Mayormente cuando tenemos distracciones que atentan y amenazan contra la fe, o que la fe pueda ser desviada. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Tengan ustedes cuidado, porque llegar a mantener a Cristo en el primer lugar se torna dificultoso, se torna difícil. Imitar a Cristo para el cristianismo de hoy ha costado mucho, hermanos, pero es el llamado que nosotros tenemos de parte del Señor. Eso es cultura cristiana. La cultura cristiana es la que se apropia y se apega a las sagradas escrituras, los principios que el Señor nos enseña en su palabra, que dará como resultado en nosotros un crecimiento, cuyo crecimiento nos va a ayudar para que vayamos ascendiendo cada día para el encuentro con Cristo. Y surge la pregunta: ¿hay algo que está debilitando tu compromiso de mantener la fidelidad cristiana ante el Señor? ¿Hay algo que está debilitando tu compromiso de mantener y de mantenerte en fidelidad al Señor en esta cultura cristiana? ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas pueden debilitar nuestra fe? ¿O qué nos puede llevar a debilitar nuestra fe? Eso es algo que nosotros tenemos que estar vigilando. Es algo que nosotros tenemos que cuidar. Esto tiene que ser a veces de manera personal o a veces de manera colectiva. Y yo siempre he llamado a la iglesia, hermanos, todos juntos vamos a colaborar para mantener la sana doctrina, la integridad de la iglesia y por supuesto, hermanos, presentarnos en aquel día como una virgen pura, mantener la pureza para Cristo. El apóstol está amedrentado de que los corintios sean desviados de la verdad. Por eso, hermanos queridos, lo que le está diciendo en el versículo 3 los lleva a los corintios al principio de todo lo creado. Mucho me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Escuche de qué: de la sincera fidelidad a Cristo. Démosle gracias a nuestro Dios porque nos ha dejado este registro sagrado en donde día a día nosotros podemos acampar para refugiarnos allí y para salir victorioso en medio de las complejidades de esta vida y de este mundo. Pero ¿qué cosa es lo que Pablo le está diciendo a los corintios? Temo que vuestros sentidos, los sentidos, hermanos, que tenemos tienen una función específica para poder percibir el mundo.
Y son 5 y usted lo sabe. Y si usted estudió medicina, si hay alguien aquí que estudió, sabe de qué estamos refiriendo esto. Los 5 sentidos. El apóstol exclama, así como la serpiente con su astucia. Escuchen aquí, hermanos. Es que la charla que tuvo la serpiente antigua con Eva en el huerto del Edén no fue de la noche a la mañana. El enemigo no se desesperó, ¿sí? Porque él sabía que estaba en el principio de la creación. Por eso no se desesperó. Pensó, maquinó la serpiente y dijo, no, si a mí me resta muchísimo tiempo, así que yo voy a trabajar con mucha astucia. Y vean cómo el mundo, hermanos, se está autodestruyendo. ¿Sí? El mundo se está autodestruyendo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. Pablo está diciendo que los sentidos pueden ser confundidos con la mentira. Y es que el maligno afectó el sentido auditivo de Eva. ¿Y sabe por qué? Este es un llamado para nosotros. No prestes oído a lo que no edifica. No prestes oído a lo desconocido, porque puede ser desviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y hermanos, y lamentablemente hay muchos que han claudicado en la fe. La iglesia militante tiene que caminar asido de la mano del Señor, porque este es el temor que Pablo le dice a los corintios. Yo tengo temor de que ustedes le estén prestando oído a las cosas que no edifican. Y si bien es cierto, hermanos, en ocasiones no podemos apartar el oído de allí. Pero eso es cuando nosotros no lo hacemos de manera intencional. El asunto es que si nosotros lo hacemos de manera intencional. El sentido de la vista fue afectado también, le dice Pablo, no veas el mundo de lo desconocido. ¿Sí? No veas el mundo de lo desconocido. Hay hombres y mujeres, hermanos, que son muy dados a querer descubrir aquello que efectivamente saben de que no está bien, pero lo ven. Jóvenes que han caído en las redes de la pornografía, adultos también han caído allí a ver cosas vergonzosas. Y por supuesto, hermanos, que eso no está bien. Eso no está bien. Otros que se han metido al ocultismo, a querer descubrir qué hay más allá, y también les ha causado mucho daño. Inclusive hasta hay gente que se ha afectado mentalmente por tratar de descubrir lo desconocido. Usted no tiene que andar indagando en esas cosas. Aquí está clarita la palabra, y la palabra es una lámpara, dice la Escritura. Lo que usted quiera saber, pregúnteselo al Señor en su palabra. No vea lo desconocido, porque Eva sabía perfectamente lo que debía de hacer, pero en su estado de inocencia la serpiente con astucia le engañó. Y ahora, después de muchos años, Pablo le dice a los corintios, y dista de nosotros también este mensaje que Pablo le envió a la iglesia de Corintios por un poco más de 2000 años. A nosotros nos está diciendo, hey, no veas lo que no debes de ver, porque te va a causar daño. Tercero, el sentido del olfato. El sentido del olfato es fundamental para reconocer sustancias y peligros. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? El mundo perverso, en lo desconocido, en la maldad, en el ámbito de la maldad, se usa mucho esto, hermanos.
Entonces el olfato, amados hermanos, tiene esa función de reconocer las sustancias que te pueden llevar a un peligro. A nuestros niños adolescentes el jueves le estaba predicando eso. No mires el vino cuando rojea en la copa, dice el proverbista. No lo mires. Está diciendo el proverbista, ni siquiera lo voltees a ver. Porque sabe como miel al paladar, pero dice, luego te vas a dar cuenta que es como el veneno del áspid, de la serpiente. Entonces, hermanos, Dios también nos dejó a nosotros el olfato, ¿sí? Para que nosotros podamos darnos cuenta, esto no conviene que yo lo pueda o que yo lo ingiera. Pero ¿sabe una cosa? La cultura cristiana se ha manchado también por esto, porque se ha perdido el temor hacia Dios. Y Pablo dice a los corintios, hey, ustedes tengan cuidado. Vivan la cultura cristiana, pero vívanla de acuerdo a como el Señor lo establece y a como el Señor lo ordena en la palabra. Hay gente que ha militado en el mundo cristiano o en la cultura cristiana, pero de vez en cuando, se va al mundo. Sí. Todavía se va al mundo, hermanos. Usted tenga cuidado de no hacer eso. Tenga cuidado. Eso no le edifica. Eso deshonra el nombre del Señor. Ahora luego dice Pablo, sepan ustedes, oh Corintios, que también el cuarto sentido del tacto afectó también a Eva. Hermanos, este sentido es el órgano sensorial que detecta los estímulos como la presión y la textura, la piel. ¿Qué hacen los médicos, enfermeras? Cuando hay algún accidentado le toman de manera inmediata. Bueno, ahorita pues ya, ¿verdad? Hay aparatos y todo. Pero antes no, antes le toman el pulso. Ah, sí, todavía tiene vida. Pero antes no había eso. Pero también, amados hermanos, miren ustedes, con el tacto usted se puede dar cuenta. Usted llega allá a la tienda, ¿verdad? Porque va a comprar un vestido, va a comprar la tela y siente la textura con el tacto y dice, ah, no, es tela fina. Oh, es buena tela. Cuando la serpiente engañó a Eva, le dijo Eva, mira, no tengas miedo. Siente la textura de ese fruto. Tócalo, Eva, tócalo. No va a pasar nada. Es más, con tan solamente que tú lo toques. El mandamiento dice que no lo debes de comer, pero tócalo. Entonces Eva inocentemente fue y tocó el fruto. Y le dice la serpiente con astucia, ¿te das cuenta cómo está? Sí, dice. Satanás está metiendo a Eva en el mundo de lo desconocido, hermanos. Escuchen. Satanás está metiendo a Eva en el mundo de lo desconocido, que aparte sus sentidos de lo que Dios ha dicho y que lo ponga en lo desconocido. Y esa es la artimaña y la astucia que usó la serpiente y que sigue usando en el tiempo de hoy. No va a pasar nada, tócalo. Siéntele la piel a esa mujer distinta que no es tu esposa. Acaríciala, acarícialo. Ya te vas a dar cuenta que no hay celulitis en ella. Y el hombre se lo cree. Y la mujer dice, sí, verdaderamente, este es el galán, no el galón que yo tengo.
Y ese es el temor que tiene Pablo con los corintios. Por eso aconseja a los corintios. Por eso pone su sentimiento en las manos de los corintios, como el buen pastor que cuida sus ovejas. Y le dice: corintios, tengan ustedes cuidado. Esa es la cultura que está allá en el mundo, pero aquí es una cultura diferente. Así que ni siquiera, hermano, conduzcas tus pies a donde no deben de ir. Si no tienes que salir de casa porque no hay ninguna necesidad, quédate con tu esposa. Ayuda en algo a tu esposa. Acaricia a tu esposa porque eso sí está permitido por Dios. No a lo desconocido. No a lo que no está permitido por el Señor, porque te va a causar mal. Te va a destruir. Va a destruir tu matrimonio. Va a destruir a tu familia. Vas a manchar la pureza de la iglesia en la cual tú y yo militamos. Entonces, cuando Eva sintió que el fruto, sintió la textura, dice: no, pues sí, Eva, córtalo. Córtalo, Eva. ¿Qué caso tiene que tú lo estés acariciando, que tú lo estés tocando? No, córtalo. No te va a pasar nada. Seguro que no me va a pasar. No, lo cortó Eva. Y afectó el sentido del gusto. Se dice, hermanos, que a través del gusto se obtienen los receptores químicos, o los receptores químicos se activan al momento de entrar en contacto con los alimentos. Y una vez que Eva lo probó, se activaron entonces los receptores químicos. Y dijo Eva: no, yo de lo que me estaba perdiendo. Ya hacía meses y años que yo respetaba lo que Dios me había dicho, pero hoy me doy cuenta de lo que esta serpiente me ha dicho. Esto está sabroso. Sí, al momento entra como la miel al paladar, pero cuando comienza a digerirlo el estómago, te va a salir como el veneno de la áspid o del áspid. Así es el pecado cuando se le da entrada, mis amados hermanos. Así es cuando se juga entre una cultura cristiana y una cultura pagana. La iglesia no tiene por qué estar haciendo esas cosas. Es más, no tienes necesidad. No tienes necesidad. Hoy por la mañana le dije a la iglesia: mira, hermanito y hermanita, tienes tu trabajo, disfrútalo. Disfrútalo. Pero disfrútalo bien. No en placeres. No en placeres. Disfrútalo bien. ¿Que quieres ir a pasear a tal parte? Ve a pasear. Dile a papá Dios: papá Dios, yo quiero ir a conocer ese lugar. Ve. Pídele permiso al Señor. No te lo va a prohibir el Señor. Pero si estás pensando, ni a mi papá ni a mi mamá le voy a decir, porque sí, ciertamente voy a ir a conocer, pero también voy a entrar en un antro que dice que está. Ya manchaste tu vestidura. Ya lo manchaste. ¿Sí? Usted va a llevar a donde quiera que vaya la imagen de la cultura cristiana. ¿Sí? Va a llevar eso. Entonces, hermanos, Pablo le dice: tengan ustedes entonces cuidado. Cuídense, dice a la iglesia de los Corintios. Guárdense de no caer en las artimañas del maligno, hermanos. Iglesia, que esta noche queremos invitar a todos. Llevar la práctica de una cultura cristiana, hermanos, se logra, se puede. ¿Sabe por qué? En base a que el Señor está con nosotros.
Como iglesia no estamos solos. El Señor dijo, yo voy a estar contigo. Así que invita al Señor para que vaya contigo a tu trabajo, al estudio, al paseo donde tú quieras ir. Invita al Señor. Ahora, eso te va a llevar a conducirte con temor. Hacer cosas que le agraden al Señor, te vas a divertir y te vas a divertir sanamente. Vas a disfrutar tu paseo, vas a ir con bien y vas a regresar con bien, vas a regresar con bendición del Señor. ¿Por qué? Porque has sometido todas las cosas al Señor. Tus emociones, tus sentimientos están sometidos bajo la autoridad del Señor. Pero cuando alguien se descuida de esas cosas y mayormente de las normas de las Escrituras, es ahí cuando nosotros a veces, hermanos, o cuando muchos más bien han tropezado. Recuerden ustedes, hermanos, Pablo dice, yo quiero presentar una iglesia pura. El Señor Jesucristo también dijo, a fin de presentársela una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Les invitamos pues, amados hermanos, a tener cuidado doquiera que nosotros estemos y a conservar y a cultivar la cultura cristiana que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.